Restan 4 días para las elecciones generales en Bolivia. El presidente y candidato a la reelección, Evo Morales, expuso durante su campaña los logros que dice ha tenido su administración en los últimos años. Varios analistas apuntan a que en un panorama en el que por primera vez las encuestas dan un margen de cierta posibilidad de derrota para el líder indígena, el crecimiento y la estabilidad económica son el principal aliado de Morales. El Producto Interno Bruto de la Nación el año pasado cerró en un 4.22% y el Fondo Monetario Internacional estima que para este año cierre en 13.9%. Está con nosotros Julio Linares Calderón, economista, especialista en finanzas públicas. Ahí está en pantalla. Nos acompaña precisamente desde Bolivia, desde La Paz. Buenas tardes, bienvenido a NTN 24. Gracias a ustedes por la invitación a NTN 24. Es un gusto. Esta carta económica que está jugando Evo Morales en esta campaña, sobre todo en esta recta final, ¿es tan fuerte como asegura el mandatario indígena? Y se lo pregunto porque pasó en Brasil. Dilma Rousseff fue destituida precisamente por el maquillaje de cifras. Se acusó al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, de maquillar cifras. ¿La realidad de Bolivia es esta que muestra el presidente? Sí, la han utilizado en la campaña con un eslogan, en el cierre de campaña particularmente, porque han jugado a la sensación que tiene todavía la gente de estabilidad económica en el país, y creo que ha sido una carta que la están jugando bien hasta el momento, y es porque todavía las señales de los índices macroeconómicos que tiene el país, que son muy complicados y que nos están mostrando señales ya de una responsabilidad muy grande que debe tener el próximo gobierno, porque a pesar de este crecimiento del 4% en promedio, que no es una cosa fantástica, no es otra cosa, no es una cosa del otro mundo, porque sí se ha tenido esos promedios de crecimiento en los años 90 y también en los años 70 del anterior siglo, estos promedios incluso más altos que los de ahora, pero sí nos están mostrando los indicadores que ya tenemos 6 años de déficit fiscal, estamos hablando de casi 12.000 millones de dólares que ha perdido el Estado, estamos hablando 5 años de déficit comercial, ya las exportaciones ya no tienen el boom que han tenido hace unos años, una pérdida de reservas de casi el 50% en estos últimos 4 años, entonces son indicadores que se han complicado bastante. Y, por supuesto, lo que ha generado es esta relación que ha existido entre la generación de ingresos por hidrocarburos, muy pegado al tema del crecimiento del PIB. Hay que recordar que hemos tenido un momento de bonanza demasiado grande, muy bien aprovechado por el gobierno, pues si el 2005 el millar de pies cúbicos que teníamos a la venta de gas natural, que es el producto que más exportamos, es más, el 60% de nuestras exportaciones son gas, ¿no? Y es lo que no ha cambiado en estos años. Si valía 1,7 dólares, ha llegado a costar hasta 10 dólares y es lo que ha aprovechado el gobierno de Evo Morales, o mal aprovechado, según algunos analistas, pues hemos recibido entre los años 2006 y 2014 alrededor de 60.000 millones de dólares, lo que nunca había recibido otro gobierno. Es más, el dato y el cálculo que hicimos alguna vez es que estos 13 años de gestión de Evo Morales significa en la administración de recursos aproximadamente 52 años de otros gobiernos pasados. Esa es la bonanza que hemos vivido hasta el año 2014, donde comienza a desplomarse, que es de conocimiento internacional, los precios internacionales del petróleo que derivan en la forma de cálculo en la que nosotros exportamos a Argentina y Brasil el gas, y bajan los ingresos por hidrocarburos en 60% entre el 2014 y el 2019, y lo que sucede en realidad es que nuestra economía comienza a desacelerarse, ¿no? Es decir, ya no tenemos estos crecimientos del 5 y 6 que tuvimos en esos años, 2013, 2014, y hemos comenzado a bajar y estamos ahora, bueno, en el 3,9% que ha sido el crecimiento que está estimando el Banco Mundial para este año. Sin embargo, sigue creciendo la economía. Hay una desaceleración, como dice usted, pero me habla en general de un panorama todavía positivo, pero de algunas alertas. ¿Esas alertas de la economía han comenzado a golpear el bolsillo del ciudadano, por ejemplo, la economía familiar, o todavía no?
Todavía no, porque el gobierno apuesta mucho a la inversión pública. Ujú. La inversión pública ha crecido bastante, pero no ha crecido en la dimensión del Producto Interno Bruto. Sin embargo, lo que sí se está manteniendo la generación de inversión pública a través de deuda. Tenemos la deuda externa más alta de toda la historia de nuestro país. Ha crecido en 5 veces, al igual que el PIB, entre el año 2006 y el año 2019, ¿no? Es un crecimiento muy alto que tiene, y es así como está creciendo está todavía manteniéndose la inversión pública y está todavía generando esta demanda interna que tiene, porque apuesta mucho el gobierno, ha apostado durante estos 13 años a la construcción de proyectos que son basadas en cemento, las obras, y lo que ha hecho es dinamizar nuestra economía y tener más ingresos, al igual que la generación de bonos, que es lo que ha generado ingresos, porque la reducción de la pobreza, que ha sido significativa en el gobierno, eso lo conocemos, y que todavía sí, está manteniéndose en el ingreso, aunque ha bajado, aunque otra vez, perdón, ha subido la pobreza en estos últimos 2 años, está básicamente plasmada en el tema de mayores ingresos, pero no, y esa es una medición que hicieron varias ONGs aquí, muy importantes, pero no en la posibilidad que tienen los ciudadanos de poder tener acceso a servicios, por ejemplo, ¿no? Se basa mucho el gobierno, y sí tenemos mayores ingresos, pero tenemos dos fuertes temas que tenemos que combatir, y el próximo gobierno así debe hacerlo. Uno es la tremenda informalidad laboral que tiene. Solo el 18% de la gente, de los trabajadores del PEA en nuestro país, gozan de beneficios laborales y sociales, ¿no? Y el otro es el acceso a servicios. No se ha podido superar los temas de salud que estamos hace 50 años sufriendo. Todavía no, tenemos bastantes colas en los hospitales para que la gente pueda ser atendidos. Tienen que estar echados en las camillas todavía porque no existen las camas disponibles, no existen medicamentos, no existe equipamiento. El tema del alcantarillado y otros temas que no se han podido superar es lo que ahora tiene que manejar este próximo gobierno. Yo creo que se ha superado ya el tema de tener un poco mejor los ingresos, pero tenemos que tener cautela. Como le digo y le repito, el próximo gobierno tiene que tomar medidas muy serias. Primero, el gasto y el aparato público que ha formado el gobierno nacional estos 13 años es tremendamente grande. De 220,000 empleados públicos ha subido a casi 550,000. El gasto corriente se ha subido hasta en cuatro veces. El gasto corriente, perdón, del presupuesto se ha subido hasta en 4 veces. Y son temas que tiene que bajar. Hay que hacer una inversión más eficiente. Lastimosamente, estas obras en las que se ha llevado la inversión pública también existen muchos elefantes blancos, y la principal crítica de los opositores, por supuesto, va por ese lado, ¿no? El gasto desmedido, el despilfarro, y además que está conllevado con otro tema que es la corrupción, porque se ha hecho como una forma de vida el hacer todas las licitaciones y contrataciones que se hacen para la inversión pública a través de las contrataciones directas. Se ha dejado de un lado todas las normas que podían tener los controles para poder hacer las contrataciones con con consultores, con empresas contratistas, y lo que se ha hecho es comenzar a contratar directamente a través de las instituciones gubernamentales, que por supuesto genera otros problemas. Entonces, un lado es el gobierno, el partido de gobierno, que está apostando a esta estabilidad económica, como le digo, todavía la gente la siente en el bolsillo, y por el otro lado está la oposición, que está dando estas señales de alerta que no podemos taparlas con un dedo. Es decir, 5 años de déficit comercial, 6 años de déficit fiscal, estamos hablando de una baja de las reservas del 50%, estamos hablando de una deuda externa que se ha quintuplicado. Entonces son temas que hay que ver, y además el gasto desmedido. Se ha creado un monstruo estatal en toda la estructura que existe, se ha quintuplicado, y el gasto, hay un despilfarro, hay un derroche que sí se tiene que cuidar, porque se han hecho edificios muy grandes para que
para que estén los ministros, por ejemplo, pero no se ha podido construir hospitales hasta el día de hoy, o equipamientos, o tener los médicos y los medicamentos necesarios para atender nuestra población, y ese es por donde está atacando ahora la oposición. Señor Linares, usted me habla o me habló hace algunos minutos de una bonanza hasta el año 2014 por renta de hidrocarburos, de lo que habría recibido el país en 52 años. Eso me habla de mucho dinero y ya me habló también de corrupción en esta respuesta anterior. ¿Qué tanto ha crecido ese monstruo de la corrupción como para que la gente comience a reclamarle al gobierno del presidente Evo Morales respuestas sobre, por ejemplo, usted me decía, no se han construido más hospitales, algo que es vital? Exactamente. Ese es por donde ha ido los eslogans, ¿no? Un eslogan ha sido el del futuro seguro, que es el del oficialismo, y el del principal partido opositor es el de ya es demasiado, ¿no? Sí. Porque pues, lo que sea, por ejemplo, un gasto que se ha realizado bastante grande es el de publicidad gubernamental. Cada vez ha ido aumentando mucho más el gasto gubernamental, tanto así que entre el 2010 y el 2018, que hicimos un cálculo, fueron más de 800 millones de dólares que podían utilizarse, por ejemplo, para tratamiento del cáncer en nuestro país, que es un tema que ha ido teniendo relevancia en estos años, pues ha ido creciendo y no hay la atención necesaria en nuestro país para poder hacer esta atención. Entonces son estos gastos que se han realizado. Ha habido un nuevo edificio, que es el nuevo edificio Palacio de Gobierno del presidente, que ha costado alrededor de 38 millones de dólares, una nueva asamblea legislativa que cuesta alrededor de 70 millones de dólares, edificios que se han construido, y además, bueno, pues esta es la crítica mayor que existe. Hemos hecho una sede de UNASUR en el departamento de Cochabamba, que costó como 48 millones de dólares y que hasta el día de hoy no funciona por los temas que ustedes conocen, y que bueno, se ha convertido en un salón de fiestas, y así lo ha ofrecido el presidente para que las promociones de los colegios y universidades puedan utilizarlo, y eso ha sido lo que está sucediendo. Se le ha hecho un museo que ha costado como $1,5 millones de dólares donde nació él, en Oruro, y ese es un museo que es totalmente negativo en el tema de las finanzas. Bien. No existe gente que lo visita. Entonces son estos temas que la oposición sí le critica y que está queriendo llegar a los votantes para decir que bueno, ya tenemos que darle un viraje a esto, ¿no? Y que pudieran jugar en contra en esta recta final de la campaña presidencial. Por supuesto, va por su cuarta reelección. Quiero agradecer a Julio Linares Calderón, economista, especialista en finanzas públicas, por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias a usted.